Ahora vamos a desarmar otro equipo que tiene un desarme distinto, pero también vamos a analizar la zona de amplificación de señales y radiofrecuencia. Seguimos avanzando. En este caso tenemos un LG que se puede desmontar la batería, la retiramos, listo, lo dejamos un costadito y vamos a retirarlo desde la carcasa trasera. Fíjense que retirando la tapa normalmente desde la muequita, vamos a quitar el chip como primer dato, siempre el chip, la tarjeta SD, la batería. Y ahora nos encontramos que ya tenemos accesibles los tornillos y podemos llegar a retirar la carcasa trasera. Así que vamos a agarrar la punta adecuada para esto, cruz 1,5, Phillips, como le digan en tu país, y vamos a proceder a retirar estos tornillitos. En este video nos vamos a dedicar a ver un poco lo que es radiofrecuencia, que te va a servir para tenerlo en consideración, una etapa más avanzada a lo que es el reconocimiento de componentes, y también te puede servir para inclusive hacer reparaciones. Básicamente todo o toda función parte desde un integrado, un circuito integrado, que es un chip de inteligencia que están soldados en las placas. Lo vas a notar porque básicamente tiene una forma cuadrada y es de color negro y está soldado por encima. Todos los componentes electrónicos que están soldados en la placa son del tipo SMT o SMD. Se le dice así porque son de montaje superficial. Es decir, que van soldados desde la superficie, únicamente en la cara A de la placa. Vieron que podemos dar vuelta a la placa y tenemos la cara B. Bueno, en la cara A van soldados. Es diferente a la otra tecnología que es THT, el cual son componentes electrónicos más grandes y que tiene agujeros autopasantes que pasa de la cara A y se sueldan en la cara B. Bueno, retiramos esta carcasa, fíjese que retiramos bien en dos módulos separados, con cuidado siempre, tranquilo, sin problema, vamos levantando, destrabando, verificamos por la duda, a retirar lo que no haya una conexión intermedia, no hay nada, y listo. Ahí vemos que hay muchos flex en la parte de atrás de la carcasa que, bueno, forman parte de los puentes que van a hacer para cumplir su función. Ahí está el parlante, los dos contactos, todo esto ya lo vimos en videos anteriores, ya debería de estar bastante bien aprendido. Y vamos a empezar a analizar las cuestiones en sí. Ahí tenemos, por ejemplo, los botones que están en la parte de atrás, se comunican con ese flex que tiene varios contactos y que van conectados justamente ahí. Si seguimos el paso de la conexión y lo representamos en la placa y la carcasa, podemos ver que van a tener contacto. Recordamos que el flex es un puente, únicamente para llegar de un lugar a otro, un atajo. Entonces, esa botonera, el puente lo hace en ese flex y llega a esos contactos que vimos. Si vemos la parte de abajo, en la mayoría de equipos, vamos a encontrar como si fuesen unos dibujos, unos relieves. Acá se ven un chasis metálico inclusive en la parte inferior y en las esquinas superiores. En algunos se notan más, en otros se notan menos, en otros cambia el tipo de plástico, algunos tienen perforaciones, van a notar un dibujo, una anomalía en un diseño liso. Y esto es precisamente así, porque si lo damos vuelta no encontramos que también hay contactos que pueden ser de cobre color dorado o directamente de un color medio gris, en la misma zona donde encontramos esas anomalías, donde encontramos esos relieves, esos dibujos. Esto viene a ser la zona de amplificación de señal. Todo nace desde un integrado, desde el IC, luego pasa por pista, conector coaxial y los clips que vemos para luego conectarse a la carcasa. Vamos a verlo en detalle esto, pero vamos a ir al revés. Vamos a observar que tenemos los conectores y los pines allá debajo, que son los que justo tocan en la carcasa. ¿Veis? Si lo presentamos vamos a ver que justo caben ahí, en esos conectores de ahí. Pero todo nace de un IC, va por una pista, el conector coaxial y después a estos.
Ahí vamos a ver lo que viene a ser los pines en la parte inferior. Van en una pista que pasan por componente electrónico que regulan la línea. Y vamos a llegar al conector coaxial, que es, por ejemplo, en el video que estuvieron viendo antes, donde sacamos un cable coaxial. Sino que no siempre tienen cable, a veces solamente la pista. Ahí está el conector coaxial e inclusive hay 2 clavijas más debajo. Esas son antenas. Sigue la pista, hay otro coaxial y tenemos 2 clavijas más. Luego, ¿hacia dónde continúa? Bueno, todo eso va directamente hacia el integrado, como les digo, que debe estar debajo de un chasis seguro. Pero todo nace de un IC, de un chip de inteligencia, pasa hacia un conector coaxial mediante pista y luego a los pines de amplificación, que son los que tocan la carcasa. Así viene a ser el desarrollo de la radiofrecuencia en sí. Vamos a observar que en las partes superiores, derecha o la izquierda, suelen ser la zona de amplificación de señal, pero de Bluetooth, de Wi-Fi y el del GPS. Ahí tenemos los contactos que van a tocar en la placa en los determinados clics. Ahí están los clips, o las clavijas, como lo quieran llamar, o pines. Justamente hacen contacto ahí. Así que esos son importantes. Hay que verificar que estén limpios en el caso de que falle algo, una señal o algo por el estilo. Verificar que esos contactos se encuentren bien. Ya de por sí tiene un aspecto doblado. Tienen que tener justamente la altura necesaria. Si vemos que uno está corrido, si uno está muy achatado al lado del otro, enderezarlo para así poder solucionar el problema. Si está recubierto con polvo, puede ser con una pelusa, una cinta, cualquier cosa, bueno, eso tiene que estar libre para que toque la carcasa bien. Entonces, conectores, coaxial, se comunican. La parte de arriba suele ser la antena interna y la parte de abajo, en la placa, suele ser la antena externa. La antena interna es la que emite señal y la abajo es la externa la que amplifica la señal. Haciendo referencia a los coaxiales, a los 2 conectores circulares que estuvimos viendo al principio y recién. Siempre verificar, como les digo, que estos clips se encuentren bien. A veces están doblados y podemos agarrar cualquier objeto para levantarlo y así volver a tener señal. O, como vamos a ver en módulos posteriores, a realizar el cambio de distintos tipos de componentes, como podrían llegar a realizar de este también. No te pierdas los próximos videos, vamos a estar aprendiendo un montonazo. Diagnóstico, reparaciones, soldadura, se vienen con todo. Te esperamos.